Bienvenidos a El Evangelio según Mauricio. En el video anterior vimos descendencia de Adán, genealogía de Cristo. En este video veremos Génesis 1, la historia repitiéndose una y otra vez. En el capítulo 5 vimos al inicio pues todas las personas que allí se encontraban que venían de la genealogía de Cristo, desde Adán hasta Noé. Ahora vamos a Génesis capítulo 6, verso 1. Génesis capítulo 6, verso 1, donde dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, en este principio, aquí pues se nos vienen varias preguntas. Y la primera pregunta sería, ¿quiénes son los hijos de Dios? Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia de quiénes son los hijos de Dios? Porque algunos dicen que estos eran ángeles, que los que hablan aquí, que se narran Génesis 1:6, dice que eran ángeles. ¿Será cierto esto? ¿O estarán equivocados? Para dar claridad con respecto a esta pregunta, hagamos la pregunta al apóstol Pablo. Entonces, en Hebreos capítulo 1, verso 7, ¿qué nos estará diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué nos estará enseñando el apóstol Pablo con respecto a este tema? ¿Serán realmente ángeles? ¿O qué serán estos hijos de Dios de los que habla Génesis 1? Génesis 6, perdón, Génesis capítulo 6. Entonces vamos a Hebreos capítulo 1, verso 5, donde dice: Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo. Ahora vamos al verso 6 y dice: Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: Ábrelen todos los ángeles de Dios. Verso 7. Ciertamente a los ángeles dice, o de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ahora vamos al 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces aquí el apóstol Pablo especifica claramente que a ningún ángel Dios lo ha llamado hijo. Por lo tanto, la tesis que tienen ciertas personas a las cuales yo he escuchado decir que estos hijos de Dios que habla en Génesis 6 eran ángeles es falsa, porque el mismo apóstol Pablo muy claramente enseña: a ningún ángel Dios ha llamado hijo. Ahora sigamos con el capítulo 2, verso 1, donde dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso quiere decir que nos estamos deslizando de lo establecido por Dios, de lo dicho por Dios, cuando se dice que estas personas eran ángeles,
que estos hijos de Dios eran ángeles, sabiendo que el mismo apóstol Pablo aclara y testifica que no se ha llamado hijo de Dios a ningún ángel. Por lo tanto, esto es deslizarse de la doctrina de Dios. Ahora, para continuar, vamos a Romanos capítulo 8, verso 14. ¿Qué nos continuará enseñando el apóstol Pablo sobre este tema? En Romanos capítulo 8, verso 14. Dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí el apóstol nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero entonces aquí nos viene una inquietud. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? Y para responder a esta pregunta debemos ir a Éxodo. Éxodo capítulo 4, verso 22. Éxodo capítulo 4, verso 22. Y dice de la siguiente manera: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Recordemos lo que Pablo decía pues en la lectura anterior en Hebreos 1:5, donde hablaba del Señor Jesucristo, donde testifica que a Cristo se le ha llamado Hijo de Dios y que a ningún ángel se le ha llamado Hijo de Dios. Entonces aquí este Israel del que está hablando, realmente está hablando de Jesucristo y de su pueblo a través de esa representación, porque Cristo es el primogénito y está hablando de ese linaje. Para más claridad podemos ir a Segunda de Samuel capítulo 7, verso 14. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 14. ¿Qué nos estará diciendo aquí con respecto a este tema? Vamos y leamos. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, verso 15, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Él será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. No habla de Salomón, ya que él fue quitado de la misericordia de Dios y le fue quitado el trono y el reino de Israel fue partido en dos. Por lo tanto, está hablando es de otra persona a la cual Dios no le iba a quitar su misericordia. Ahora, para más claridad, vamos a 1 Corintios capítulo 22. Primera de Crónicas capítulo 22, verso 10. Primera de Crónicas capítulo 22, verso 10. Y dice de la siguiente manera: Él edificará casa a mi nombre, y él me será
a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Entonces aquí está nuevamente testificando del Señor Jesucristo como hijo. Entonces ya tenemos una primera persona a la que se le está conociendo como hijo. Entonces ya tenemos más claridad, ya sabemos que a los ángeles no se le han llamado hijos y sabemos que al Señor Jesucristo sí se le ha llamado hijo. Ahora vamos a Oseas 1, verso 10. Oseas 1, verso 10. El libro después de Daniel. Y dice en el verso 10 del capítulo 1 de Oseas: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces aquí ya está testificando de más hijos. Ya sabemos, ya tenemos el conocimiento de un hijo que era Jesucristo. Y ahora en Oseas están testificando de más hijos. Ahora, para una total claridad de quiénes son los hijos de Dios, la única persona, el único ser que nos puede dar total claridad a esta pregunta es el mismo Señor Jesucristo. Y Él es el que nos va a dar la total claridad de quién es, de quién son estos hijos de Dios. Y para eso vamos a Lucas capítulo 20, verso 34. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos va a explicar y nos va a decir exactamente quiénes son estos hijos de Dios que habla en Génesis. Y es Lucas 20, capítulo 34. Lucas capítulo 20, verso 34, perdón. Y leamos y dice de esta manera: entonces respondiendo Jesús, va a responder esta pregunta, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Aquí el Señor Jesucristo claramente nos está explicando que los hijos de Dios son aquellos que han alcanzado el derecho de salvación, los que han logrado la dignidad de la vida eterna, y que estos son los hijos de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo nos da la respuesta clara y concisa de quiénes eran estos hijos de Dios que habla en Génesis, que eran seres que siguieron, amaron a Dios y alcanzaron la dignidad de la salvación, y por eso son hijos de Dios. Ahora vamos a Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12 y 13, donde dice, el Señor, donde dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es lo mismo que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo anteriormente, que son aquellos que Dios ha considerado dignos de heredar la vida eterna. Y estos son los hijos de Dios. Ahora vamos nuevamente a Hebreos. A ver, el apóstol Pablo, ¿qué nos complementa? Hebreos capítulo 11, verso 40. Hebreos capítulo 11, verso 40. Y dice de la siguiente manera: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, los antiguos, perfeccionados aparte de nosotros. El apóstol Pablo aclara que todos fueron hijos de Dios por la fe, perfeccionándose mediante la fe. Esto es lo que habla en este capítulo, que todas estas personas actuaron por fe, amaron a Dios, siguieron a Dios y fueron dignas de heredar la vida eterna y se constituyeron en hijos de Dios. Ahora volvamos a Génesis capítulo 6, verso 1. Génesis capítulo 6, verso 1. Entonces ahora leamos donde dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ahora entendemos que aquí está hablando Dios de hombres y que estos hombres significa que son personas que no siguieron a Dios, no dispusieron su corazón y no aceptaron seguir a Dios. Y que estas personas se fueron multiplicando y les nacieron hijas. Y en el versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios personas que fueron dignas de heredar la vida eterna, que las hijas de los hombres, que personas que no decidieron seguir a Dios, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pero ahora tenemos que ir al contexto histórico. Tenemos que ir al contexto histórico de todos estos acontecimientos. Sabemos que esto históricamente sucedió entre Adán y Noé, en toda esta época donde ahí también está la era del hielo, que sucedió como castigo por la muerte de Abel, como lo vimos ya en el video anterior. Entonces, viendo este contexto histórico, sabemos que ellos estaban constituidos por tribus nómadas. Y sabemos que estas tribus nómadas se estaban desplazando y era difícil que se encontraran unas con otras. Ahora, Dios nos ha hecho entender cómo se dio esto, nos ha dicho cómo se dieron estas cosas. Y la respuesta es sí. Para eso debemos ir a Génesis capítulo 35, verso 2. Génesis capítulo 35, verso 2. Entonces aquí encontramos a Jacob y él en ese momento era un nómada, tenía su familia, su tribu, como todos los nómadas desde Adán hasta Noé. Eso es una simbología. Jacob aquí también era nómada y seguía el mismo proceso que siguieron todas estas tribus desde Adán hasta Noé. Y en el capítulo 35, verso 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban:
quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y modad vuestros vestidos. Entonces aquí queda claro cómo Jacob, un hijo de Dios, es que estaba liderando hijos de Dios y hombres, pues ya que todos estaban en la misma tribu. Simbólicamente podemos decir que el trigo se casaba con la cizaña, porque todos estaban juntos, estaban en el mismo espacio físico y pertenecían a la misma tribu. Los que seguían a Dios y los que no seguían a Dios estaban en el mismo contexto de la misma aldea, del mismo eh, patriarca, por decirlo de esa manera. Ahora volvamos al Génesis 1, al Génesis 6, verso 1. Entonces, Génesis 6, verso 1. Lo leeremos de la siguiente manera. Y aconteció que cuando comenzaron las personas que no querían seguir a Dios a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que vivían en las mismas tribus y estaban conviviendo el mismo espacio físico, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora vamos al verso 3 donde dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, o no me irritaré con el hombre para siempre, con estas personas rebeldes que hacen lo malo, porque él ya había castigado, había mandado muchos castigos, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces todas estas personas irritaban a Dios porque no se dejaban guiar, ya que Dios les hablaba a través de sus hijos, a los cuales Él les hablaba y les decía cómo Él quería que se hicieran las cosas, y por eso estos hijos de Dios que vienen en las mismas tribus heredaron la vida eterna, porque se dejaron guiar por Dios, como dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, se dejaron guiar por Dios, y estos que compartían el mismo espacio físico no se dejaron guiar por Dios, y eso irritó a Dios, y es lo que está diciendo en ese versículo 3. Y aquí terminamos este capítulo, y en el próximo video veremos los héroes y su significado. Muchas gracias.